Muy buenas tardes, amados hermanos en Cristo, Dios me los bendiga. Les habla su servidor y hermano en Cristo, Juan Luna, desde la ciudad, mis hermanos, de Dallas, Texas. Estamos grandemente bendecidos con Dios porque nuevamente estamos transmitiendo un video más en el canal de la Iglesia de Cristo en Wanna Hill. Y realmente, mis hermanos, es un privilegio, como siempre lo digo, poder hablar de la palabra de Dios, mis hermanos. No solamente para mí, yo sé que para muchos hermanos también es un gozo, es una alegría poder hablar del consejo de nuestro Dios. Así que hermano, en esta tarde vamos a iniciar con nuestra clase que empezamos la semana pasada y eso, mis hermanos, obviamente nos va a ayudar a usted y a mí para poder aprender un poco más del consejo de Dios, de lo que Dios desea de nosotros, de lo que está pasando. Y seguramente por el título del video usted ya sabe a qué clase me estoy refiriendo, a la clase de Nahum. Así que, mis hermanos, vamos a empezar con una oración a Dios y después, mis hermanos, posteriormente pasaremos a la clase que ya tenemos programada para el día de hoy, miércoles. Así que, mis hermanos, vamos a orar a Dios y posteriormente iniciamos. Oremos. Amado Padre Celestial, le damos las muchísimas gracias porque siempre, Señor, nos bendices, nos cuidas, nos das siempre lo necesario. Y reconocemos, Padre, que todo eso es gracias a ti, a tu amor y tu bondad que siempre tienes para con nosotros. Te pido, Señor, que bendigas a cada uno de mis hermanos que nos están mirando desde cualquier parte del mundo. Y también, Señor, que sacan su tiempo para escuchar de tu palabra. Gracias, Señor, por ello, y también te pido por aquellos hermanos que lo van a hacer eventualmente mientras ellos llegan de su trabajo o están, Señor, ocupados en otras cosas, que, Padre, ellos puedan tomar el tiempo para mirar estas clases bíblicas. También, Señor, te pido por mí, para que yo pueda hablar lo que está de acuerdo a tu palabra, para que yo pueda recordar lo que he estudiado y de esa manera, Señor, podamos juntamente aprender más de tu consejo. Gracias, Padre, por las bendiciones que nos das siempre a manos llenas, y todo esto te lo suplico y te lo ruego en el nombre de tu Hijo, nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, pues como ya lo miramos la clase pasada, vamos a estudiar hoy Nahum, ¿verdad? Recuerde que Nahum no es un libro muy largo, ¿verdad? Solamente tiene 3 capítulos, pero aún así, hermano, créame que vamos a mirar grandes cosas. Cosas que seguramente usted no había visto, cosas que seguramente usted ni siquiera se había tomado el tiempo de leer Nahum, porque muchas veces, hermano, hay que ser honestos, muchas veces el cristiano no considera que pueda sacar algún beneficio del Antiguo Testamento, pero créame, hermano, que hay muchas cosas que aprender, muchísimas cosas. Y por eso, mis hermanos, me decidí por estudiar Nahum juntamente con ustedes, porque vamos a ver, obviamente, otra faceta de nuestro Dios a la que estamos acostumbrados a escuchar, a la que estamos acostumbrados a ver, y sobre todo, hermanos, el no olvidarnos de realmente quién es Dios. Dios, mis hermanos, es un Dios que está lleno de virtudes, lleno de cualidades, mis hermanos. Y de entre esas cualidades igual hay cosas que a lo mejor muchos cristianos aún no están dispuestos a discernir, pero que son cualidades de Dios. Entonces, no debemos de olvidarlas. Ahora bien, lo que le quiero decir es esto, hermano. Nahum, lo vimos en la introducción, ¿ok? Significa consolador o hijo de consolación también. Cualquiera de los dos puede ser un buen significado. Y miramos cómo Nahum, mis hermanos, le va a profetizar o le va a hablar a un pueblo, hermano, que no es ni Judá y que no es Israel. Viene siendo un pueblo gentil, que vienen siendo los de Nínive, ¿ok? Nínive, que es la capital de Asiria, ¿ok? Entonces, vamos a mirar, ahorita vamos a entrar al texto, vamos a mirar cómo Nahum, mis hermanos, yo le dije en la clase pasada, cómo Nahum va a resaltar estas buenas cualidades de Dios, va a resaltar cosas muy buenas de Dios, porque ese es el enfoque de Nahum. De hecho, Nahum, mis hermanos, si usted lo lee, parece ser que Nahum lo habla como de una manera poética, ¿verdad? No tanto como una profecía, claro que es una profecía, pero lo habla de una manera poética, ¿ok? No algo como narrativo. Entonces, vamos a mirar a Nahum haciendo esto, pero también vamos a mirar cómo Nahum, hermanos, habla de nuestro Dios cosas increíbles, cosas que muchas veces sabemos y que muchas veces se nos olvida y que muchas veces seguramente usted no ha visto o que no ha leído, pero que es importante que usted lo observe, porque Nahum, mis hermanos,
no se va a guardar nada en cuanto a las cualidades de Dios, va a decir tal cual es Dios, y eso, hermano, nos va a dar una mejor vista, un mejor panorama de cómo es Dios y de las cualidades que integran a nuestro Dios. Entonces, por eso es importante leer Nahum. Recuerde que Nahum, mis hermanos, es el segundo profeta que le habla al pueblo de Nínive. Recuerde que el primero fue Jonás, eso lo mirábamos en la clase de la introducción, cómo Jonás profetizó en Nínive, y vemos también cómo Nínive se arrepintió en aquel tiempo, ¿ok? En este tiempo, hermano, es totalmente otro. Recuerde que Jonás profetizó en el 780 antes de Cristo, y Nahum profetizó entre el 650, 630 aproximadamente, ¿verdad? Recuerde, son fechas más o menos aproximadas, porque no hay una fecha como tal exacta, hermano, pero las fechas por ahí están, porque en el 612, recuerde eso, 612 fue la destrucción de Nínive, 612 antes de Cristo. Entonces, no hay manera de que Nahum haya profetizado en el 600, porque ya no estaba Nínive, ¿verdad? Ya había sido destruida. Entonces, obviamente tenía que haber sido antes, unos 20, 30 años antes de que Nínive fuera destruida. Entonces, hermano, vamos a mirar el texto, el cual nos va a ayudar a poder entender mejor lo que Nahum nos quiere decir en estos minutos. Dice versículo 1, mis hermanos, si usted tiene su Biblia, como siempre le digo, le hago la invitación, abra su Biblia, hermano, por favor. Yo sé que seguramente usted está en casa, está sentado a lo mejor, ¿verdad? O lo está viendo desde su televisión con su familia. Bueno, hermano, pues abra su Biblia ahí, ¿verdad? Es un momento, hermano, importante, porque vamos a abrir la palabra de Dios. No estamos abriendo cualquier libro, hermano, ¿ok? Yo quiero que tenga eso en su mente. No vamos a abrir un libro cualquiera, vamos a abrir la palabra de Dios, y eso, hermano, nos debe llenar de un privilegio y también, hermano, de una gran bendición poder tener esto en nuestras manos. Así que le invito a que usted lo abra, a que usted lo mire juntamente con su familia. Y dice Nahum capítulo 1, versículo 1. Dice, profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos. Ahora, recuerde bien, yo le mencioné en la clase pasada, ¿verdad? Que cuando se habla de Elcos, está hablando del lugar de origen de Nahum. Ahora, recuerde que también le mencionaba yo en la clase pasada que hay una gran controversia sobre dónde estaba Elcos, ¿verdad? Algunos consideraban que estaba cerca del área de Jerusalén, y otros consideran que formaba parte de Asiria, cerca de Asiria, o algunos otros consideran que venía siendo parte del reino de Israel, el reino del norte, ¿verdad? Entre Capernaum y todos estos pueblos que estaban ahí alrededor. Ahora, como le vuelvo a repetir, hermano, no sabemos exactamente dónde está, no hay, hermano, en la actualidad un lugar donde podamos decir, aquí estaba el Cos, pero sí sabemos, mis hermanos, que aún así Nahum tuvo que ir a profetizar a este pueblo gentil. Ahora bien, fíjense lo que empieza a describir desde el versículo 2, Nahum, acerca de nuestro Dios. Dice versículo 2, Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Hermano, este versículo 2, de verdad que Nahum no se guarda nada. Por eso le digo, Nahum empieza, hermano, hablando de realmente quién es Dios, y no se está guardando absolutamente nada. Dice Nahum en el versículo 2 que Jehová es un Dios celoso, mis hermanos. Es un Dios celoso. Pero no solamente describe este celo, sino que describe y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Fíjense, nuestro Dios, mis hermanos, a veces confundimos la venganza entre nosotros, ¿verdad? Porque sabemos y entendemos el concepto que el mismo apóstol Pablo decía en Romanos capítulo 12, versículo 19, que usted y yo no tomemos venganza, sino que dejemos a nuestro Dios, quien es el vengador, para que Él haga juicio, mis hermanos, y haga conforme a la voluntad de Él. Ahora, muchas veces nos equivocamos nosotros como seres humanos al pensar que tenemos el derecho y la oportunidad de vengarnos si algún hermano, algún vecino, un familiar, alguien nos hizo algo. Creemos que tenemos ese derecho de poder ir y vengarnos, pero la realidad, hermano, es de que no es así. Usted y yo no tenemos ningún derecho, no tenemos usted y yo ni siquiera un poco de oportunidad, sino que hay que dejarlo todo en las manos de nuestro Dios. Él es el vengador. Ahora, Nahum, mis hermanos,
utiliza esta palabra vengador, pero para mí, hermano, de manera personal, la palabra más correcta, estudiando el idioma hebreo, que es la palabra hebrea nakam, la mejor palabra sería castigador, ¿ok? Esa es la mejor, para mí, de manera personal, la mejor traducción que se le podría dar a Nahum capítulo 1, versículo 2. Jehová es un Dios celoso y vengador. Sería mejor poner castigador, ¿ok? Porque eso, hermano, obviamente nos hace ver que nuestro Dios llama la atención, ¿verdad? Cuando alguien es castigado, pues no es porque no se le haya avisado, no se le haya anunciado con anticipación, ¿verdad? Cuando alguien es castigado es porque ya se le dijo, ya se le dio una advertencia a esa persona, a ese alguien, y no quiso obedecer y obviamente, hermano, pues tiene que ser castigado. Eso, hermano, en cualquier parte del mundo. Si usted rompe la ley, va a tener que ser castigado con una multa. Si usted, ¿verdad? O sus hijos, ¿verdad? No obedecen lo que usted le dice, tienen que ser disciplinados, que ese es otro sinónimo de castigo. Entonces, miramos cómo nuestro Dios, hermano, es un Dios celoso, porque claro, hermano, nuestro Dios a lo largo de la Biblia, miramos cómo el pueblo de Israel, hermano, empezaba a adorar ídolos y vemos cómo nuestro Dios, hermano, se encelaba porque Dios, mis hermanos, es uno solo. Nuestro Dios, mis hermanos, es un Dios celoso, un Dios que solamente quiere que a Él le adoren. Y realmente, hermano, con toda la verdad del mundo, nuestro Dios merece nuestra adoración. No hay otro Dios fuera de nuestro Jehová. Así que dice algo muy importante en Nahum. Dice el versículo 2, Jehová es Dios celoso, vengador, Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga, o recuerde bien, castiga a sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Ahora, seguramente usted dirá, bueno hermano, ¿por qué Dios guarda enojo para sus enemigos? Bueno, no es que Dios, hermano, sea un Dios rencoroso. Dios, mis hermanos, recuerde que es un Dios muy paciente, pero que también, hermano, no olvida fácilmente. Nuestro Dios no olvida si usted o si alguien no se arrepiente. Eso es algo, hermano, un concepto básico de nuestro Dios, ¿verdad? Un concepto que cada cristiano debe de saber. ¿Nuestro Dios perdona? Por supuesto que perdona, hermano. Perdona a cualquier persona que haya hecho cualquier tipo de acción. Recuerda lo que dice Isaías capítulo 1, versículo 18. Dice Jehová, venid a mí y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Nuestro Dios es capaz de perdonar. Nuestro Dios tiene esta cualidad, pero también tiene la cualidad, hermano, de no olvidar. Nuestro Dios, hermano, no va a pasar por alto ninguna de nuestras infracciones que usted y yo no nos hayamos arrepentido. Nuestro Dios, mis hermanos, puede perdonarnos, puede, hermano, ser paciente con nosotros, siempre y cuando nosotros le busquemos. Dice ahí Nahum que Dios guarda enojo para sus adversarios. Recuerden, no es que guarda enojo, sino que es paciente, ¿ok? Yo entiendo que Nínive me está fallando, entiendo que Nínive me está adorando ídolos, pero voy a esperar, voy a esperar, no lo va a olvidar Dios y no lo olvida, sino que está esperando, hermano, el momento para poder hacer lo que Él va a hacer de acuerdo a lo que el pueblo decida. Porque si el pueblo decidía o decide arrepentirse, hermano, usted ya miró lo que pasó allá en Jonás. Dios mandó a Jonás, predicó Jonás, el pueblo se arrepiente. ¿Y qué hace Dios, hermano? Dios les perdona, ¿verdad? Dios, hermano, lo deja ahí, les perdona su falta y siguen adelante. Aunque Jonás después se termina enojando. Pero el concepto de Dios, hermano, es paciente, ¿verdad? Guarda su enojo, se lo guarda, se queda con él, espera a ver qué va a hacer del pueblo. Ahora bien, fíjense lo que dice el 3, porque el 3, hermano, también es importante. Dice el 3, Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Recuerde que, como yo le decía, Nahum lo está hablando de una manera poética, ¿verdad? Y esto me gusta porque Nahum en el capítulo 1, como yo le dije en la clase pasada, va a describir todas esas buenas cualidades de Dios, va a hablar de nuestro Dios y lo va a resaltar, hermano, hasta lo sumo. Y dice algo muy interesante en Nahum. En el versículo 3 dice, Jehová es tardo para la ira y grande en poder. Hermano,
¿cuántas veces no hemos escuchado este concepto de Dios? Dios es tardo para la ira. Esto no significa que Dios no se enoje o que Dios, mis hermanos, no sea un Dios castigador. Eso no significa. El hecho de que Dios sea lento para su ira, hermano, no significa que no lo sea. Al contrario, significa que es paciente. Pero tarde o temprano, hermano, llega un límite, como decimos comúnmente, se llena el vaso, hermano, y cuando se llena el vaso, se derrama. Y créame, hermano, que en el caso de Dios, Dios es bien lento para la ira. El mismo Jonás lo reconoce ahí en Jonás capítulo 4, mis hermanos, versículo 3, o versículo 2, si no me equivoco, cuando Jonás dice, por eso me apresuré para huir a Tarsis, porque sabía yo que eres un Dios bueno, misericordioso, tardo en enojarte. Y obviamente, hermano, miramos a Jonás también describiendo esta cualidad de Dios, ¿verdad? De grande misericordia, tardo en enojarse, que se arrepiente del mal. Y miramos, hermano, cómo Jonás también describe esto. Y no es algo de sorprenderse, pero sí nos sorprende a muchos cristianos que Dios sea un Dios castigador, un Dios, hermano, que sea un Dios de disciplina. Y muchas veces, hermano, no nos gusta escuchar esta palabra disciplina, pero es algo que Dios ha dejado en su palabra a lo largo del Antiguo Testamento y de Nuevo también. No es algo, hermano, que nos debe de sorprender, pero sí nos sorprende porque muchas veces no estamos acostumbrados a escuchar este tipo de cualidades de Dios. Claro que nuestro Dios viene siendo muchas cosas buenas, como dice ahí Nahum, ¿verdad? Tardo en la ira, de gran poder, pero eso no significa, hermano, y no hace menos el poder de Dios para castigar o para disciplinar. Al contrario, hermano, Nahum quiere resaltar esto. Ahora, recuerde que Nahum, mis hermanos, en este capítulo 1, está hablando de todas estas cualidades buenas de Dios para Nínive. Porque Nínive, hermano, tenía que saber quién es Dios. Tenía que conocer de quién es Dios. De ese Dios que ya les había perdonado anteriormente con Jonás. Nahum, hermanos, está haciendo esta labor de recordar y de hacerles mirar quién era Jehová de los ejércitos. Ahora, les está hablando de una manera poética, de una manera lenta, ¿verdad? Diciéndole, bueno, Dios es un Dios vengador, es un Dios celoso, es un Dios que también es tardo en enojarse. Y luego resalta, hermano, el poder de Dios al decir, y Jehová marcha en la tempestad y el torbellino y las nubes son el polvo de sus pies. Obviamente, hermano, Nahum resaltando la majestad de nuestro Dios, como dice él, marcha en medio de la tempestad, del torbellino, de cualquier cosa, y las nubes, dice, son el estrado de sus pies, ¿verdad? Claro, hermano, que entendemos que nuestro Dios no es que Dios sea un personaje físico o que sea un gigante, ¿verdad? De una manera física, hablando de una manera espiritual, Nahum, pero claro, hermano, quiere resaltar y quiere que el pueblo de Nínive mire realmente quién es Dios, un Dios poderoso, un Dios, hermano, que que tiene las nubes como polvo de sus pies. Ese es el poder que Nahum quiere resaltar en Nínive. Ahora, dice el versículo 4, él amenaza el mar y lo hace secar y agosta todos los ríos. Dice, Basán fue destruido y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Ahora, miramos, hermano, cómo en el capítulo 1, versículo 4, Nahum resalta el poder de Dios sobre la naturaleza, ¿ok? Dice el versículo 4, él amenaza el mar y lo hace secar, lo agota, y luego dice cómo el Carmelo fue destruido, el Líbano también, el Basán. También hay una referencia, ¿verdad? Ahí en Isaías hablando acerca de esto, pero lo que le quiero decir es cómo Nahum menciona a Dios, cómo Dios tiene el control sobre la naturaleza, cómo Dios tiene el control sobre el mar, sobre las nubes, sobre las tempestades, sobre todo, mi hermano. Y miramos cómo Nahum quiere resaltar eso de Nínive, quiere resaltar eso de Dios hacia Nínive, perdón, para que Nínive, hermano, nuevamente tenga el concepto de decir, wow, este es un Dios realmente muy poderoso, este es un Dios realmente que nunca habíamos escuchado, es un Dios que es temible, es un Dios que es bueno también a la misma vez, pero es un Dios que hasta el mar le puede hacer caso. Dice ahí claramente en Nahum, amenaza al mar, lo seca, lo agota, dice en cualquier momento. Ese es el poder de Dios. Dios puede hacer eso. Es lo que quiere mostrar Nahum a Nínive. Ahora,
No nos debe sorprender esto, hermano, porque sabemos que nuestro Dios creó todas las cosas, hizo todas las cosas, hermano. Y obviamente nuestro Señor Jesús también en su ministerio miramos cómo Él también tenía el control sobre la naturaleza. Mirábamos cómo en la tormenta, ¿verdad? Que hubo mientras Él estaba dormido, Él inmediatamente para, ¿verdad? Solamente con hablar. Y pues los apóstoles se quedan sorprendidos, ¿verdad? Decir, wow, este verdaderamente es el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque realmente, mis hermanos, nuestro Dios tiene este poder. Ahora, es verdad, hermano, que a lo mejor usted pensará, bueno, y en la actualidad todavía Dios tiene el poder de estas cosas. La respuesta es un sí, hermano. Claro que sí, Dios todavía tiene el poder de estas cosas. Ahora, si usted me pregunta, bueno, hermano, pero ¿por qué pasan? Bueno, esa es una muy buena pregunta que yo no le voy a poder contestar. Y creo que nadie, ¿verdad? ¿Por qué pasan? Solamente Dios sabe, ¿verdad? Tiene propósitos Dios que muchas veces el ser humano no las entiende. Pero el versículo 4, hermano, nos habla de cómo Dios tiene el control sobre también sobre la naturaleza. No solamente sobre lo espiritual, no solamente, hermano, siendo un Dios castigador, sino que también tiene el control de las mismas cosas que Él ha creado. Ahora bien, versículo 5 dice, los montes tiemblan delante de Él y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia y el mundo y todos los que en él habitan. Nuevamente, hermano, esto es algo que me llama la atención de Nahum. Nahum, hermano, sigue levantando y sigue exaltando a Dios por medio de la naturaleza. ¿Ok? Como Nahum, mis hermanos, dice en el versículo 5, los montes tiemblan delante de él. Imagínense, hermano, a mirar los montes temblar de una manera literal. Es prácticamente imposible, ¿verdad? Pero lo que quiere mostrar Nahum con esto es que si los montes tiemblan, si los collados también, porque es lo que dice el 5 y los collados se derriten, entonces algo que quiere decir es cómo debemos de ponernos nosotros delante de la presencia de Dios. Imagínense, hermano, ya Nahum nos está describiendo y Nahum le está describiendo a Nínive, ¿saben qué? Los collados se derriten ante la presencia de Jehová. Los montes tiemblan delante de la presencia de Jehová. ¿Cómo debemos de actuar nosotros como seres humanos? Es lo que dice el versículo 5. Y la tierra se conmueve a su presencia y el mundo y todos los que en él habitan. Imagínense, hermano, lo que Nahum quiere mostrarle a Nínive. Es importante que ustedes sean reverentes, que ustedes entiendan qué es estar delante de la presencia de Jehová. Con qué actitud, con qué pensamiento me voy a dirigir a mi Dios, porque ya obviamente Nahum, hermano, está resaltando sobre los montes, los collados, cómo se comportan delante de la presencia de Dios. Claro, hermano, haciendo de una manera figurativa, que tiemblan y se derriten. Obviamente no pasa de una manera literal, pero si quiere mostrar, hermano Nahum, la gran capacidad del poder de Dios y el gran respeto y la gran solemnidad que nuestro Dios merece, y cómo Nínive también necesita entender esa solemnidad. Ahora, hermano, el cristiano también necesita saber esto. El cristiano, hermano, muchas veces se ha olvidado de la solemnidad, de qué es el estar delante de la presencia de Dios. A veces nos olvidamos, hermano, de este concepto de estar solemnes, de estar reverentes ante nuestro Dios, porque no estamos hablando de cualquier Dios, ni mucho menos estamos adorando a cualquier personaje. Estamos viniendo a adorar al Dios creador de todas las cosas, mis hermanos. El que da la vida, el que la quita, el que creó los cielos y la tierra, mis hermanos, en solamente 7 días. Y eso es algo que a nosotros nos debe de hacer pensar, wow, nuestro Dios es un Dios majestuoso. Y nosotros, hermano, ¿cómo nos presentamos delante de Dios? Nahum quiere hacerle mirar a Nínive esto, hermano. Nuestro Dios merece reverencia. Nuestro Dios merece solemnidad. No es cualquier Dios, no es cualquier hombre, es el que creó todas las cosas. Si los montes, los collados, la naturaleza se pone en esa actitud de decir se derriten, de decir tiemblan, nosotros, hermanos, debemos de estar en la misma actitud o todavía más reverentes. Pero, como le voy a repetir, hermano, eso solamente va a depender de usted y de mí, con qué actitud nos presentamos delante de nuestro Dios. Solamente usted lo sabe, hermano. Pero recuerde lo que ya dijo Nahum en el versículo 2.
Dios es un Dios celoso, es un Dios castigador y que guarda y que es paciente, guarda su enojo para sus adversarios, sus enemigos, para aquellos que no quieren hacer su voluntad. Recuerde que nuestro Dios es un Dios de estas cualidades. Y luego dice el versículo 6, hermano, este versículo igual muy interesante, dice, ¿quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas. Ahora, esta es una pregunta obviamente retórica, ¿verdad? De Nahum, porque dice, ¿quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Obviamente, hermanos, sabemos que no hay nadie, absolutamente ningún ser humano, que pueda estar de pie en el día de la ira de nuestro Dios. No hay nadie, hermano, absolutamente nadie. ¿Por qué? Porque obviamente nuestro hermano, nuestro Dios, hermano, es un Dios poderoso. Nadie. Hay un salmo, mis hermanos, ahí el Salmo 76:7, que también quiero compartir con ustedes. El Salmo 76:7, que es un salmo muy bonito también, pero que también nos hace mirar esta gran verdad acerca de nuestro Dios. Dice, tú temible eres tú, ¿y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? Entonces, hermano, esto es algo interesante, porque obviamente miramos cómo el salmista también hace la misma pregunta, ¿verdad? El salmista dice, bueno, ¿quién podrá estar de pie? Bueno, dice el salmista, bueno, ahora Señor, ¿quién podrá estar de pie en el día de tu ira? Y la respuesta, hermano, sigue siendo la misma, nadie. Es una pregunta retórica porque sabemos que el resultado va a ser siempre el mismo y sabemos que se contesta a sí mismo, ¿verdad? Nadie puede estar de pie en el día del enojo de nuestro Dios, absolutamente. Pero, hermano, nuevamente el concepto de cómo Nahum nos hace mirar esto y cómo Nahum, mis hermanos, nos hace mirar de que cada hijo de Dios, cada ser humano, mis hermanos, necesita entender que nuestro Dios es un Dios que tarde o temprano castiga, que tarde o temprano, mis hermanos, disciplina. Aunque muchas veces no nos guste escucharlo, aunque muchas veces no nos guste discernirlo, esa es la realidad de Dios. Y Nahum quiere presentar a Dios, quiere presentarlo en Nínive como un Dios castigador, un Dios que disciplina, pero también es un Dios que tiene el poder sobre la naturaleza, pero también, hermano, es un Dios que nadie, absolutamente nadie puede hacerle frente. Nadie, mis hermanos. Con este versículo 6 es lo que quiere mostrar Nahum. Nadie puede hacerle frente a Dios. Nadie puede hacerle competencia o ponerse al tú a tú con nuestro Dios. No hay nadie. Pero dice el 7, hermano. Dice el 7, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Hermano, dice este versículo 7 Nahum, y dice Nahum, bueno, Jehová es bueno, fortaleza en el día, hermano, en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Nahum, hermano, recalca esto bueno de Dios. Dios es bueno. Dios es bueno, Dios es fortaleza, Dios protege, ¿verdad? En el día de la angustia, Dios sabe quiénes son los que confían en Él. Y nuevamente, hermano, Nahum mostrando a Nínive que en Dios hay seguridad, que en Jehová, mis hermanos, hay fortaleza, que en Jehová hay consuelo, que en Jehová, mis hermanos, se puede resguardar ellos. Eso es lo que quiere mostrar Nahum. Nahum, mis hermanos, no está huyendo, no está haciendo menos el poder de Dios. Al contrario, lo que quiere mostrar Nahum a Nínive es en Jehová ustedes pueden encontrar esa fortaleza, ese cuidado. Dice, es bueno, Jehová es bueno. Claro, hermano, Jehová es bueno. Jehová es misericordioso, Jehová es mucho amor, Jehová es muchas de estas cosas, pero también, hermano, ya lo mencionó Nahum también es castigador. Y lo que le quiere hacer mirar a Nínive es, todavía pueden encontrar. Dios es tan fuerte, Dios puede ser tan bueno, pero también puede ser tan castigador como ustedes mismos quieran. Lo que le quiero decir, hermano, es que Nahum muestra el concepto de cómo Dios, hermano, puede ser
paciente y puede ser bueno para los que en Él confían. Si usted y yo confiamos en Dios, hermano, gloria a Dios por ello. Pero también debe estar confiando en que si usted hace algo incorrecto y no se arrepiente, hermano, el castigo de Dios va a llegar a su vida. Le vuelvo a repetir, ¿cómo? ¿Cuándo? No lo sé, hermano, porque yo no soy Dios, pero lo que sí les puedo decir por medio de la palabra de Dios es que Dios, hermano, no olvida el pecado, no olvida el castigo. Dios, hermano, lo tiene ahí, siempre y cuando usted no se arrepienta. Porque acuérdese, arrepentirse, hermano, es no volverlo a hacer. Y claro está, hermano, que nuestro Dios es bueno. Esto es lo que Nahum quiere resaltar de Dios. Dios, mis hermanos, puede ser un Dios tan perdonador como usted quiera que lo sea. Porque si usted dice, bueno, yo sé que si hago esto, Dios me perdona, bueno, ya lo está haciendo de una manera deliberada. Y hay que tener cuidado, ¿verdad? No es porque, Dios me puede perdonar, si le pido perdón, ya me perdonó, lo voy a hacer. No, no se trata de eso tampoco. Pero dice ahí algo muy interesante en aún. Dios sabe, Dios conoce quiénes son los que confían en Él. Hermano, no vamos a engañar a Dios. Si usted lo hace con esa actitud, bueno, hermano, usted sabrá. Usted dice, bueno, como quiera lo voy a hacer, voy a pecar y como quiera sé que Dios me va a perdonar. Bueno, hermano, ya lo está haciendo, recuerde, con una mala intención. Y recuerde lo que dice ahí Nahum. Jehová conoce, Jehová sabe, mis hermanos. De acuerdo a lo que dice Hebreos 4:13, ¿verdad? Todas las cosas están desnudas delante de nuestro Dios. No hay nada, hermano, que a Dios se le escape. No hay nada que a Dios se le olvide, hermano. Es nuestro Dios y debe de saber que como es paciente y como es mucho amor y es mucha bondad, también, hermano, es castigador y disciplinador. Muchas veces, le voy a repetir, no nos gusta escuchar este concepto, pero es importante que Nínive lo sepa, porque claro, hermano, estamos hablando de que Nínive se le está hablando para que se arrepientan. Y solamente, mis hermanos, ellos tienen la decisión si se quieren arrepentir o no se quieren arrepentir. Pero mientras tanto, Nahum, hermano, resalta buenas cualidades de Dios y también, mis hermanos, resalta cosas positivas de Dios, pero también cosas que muchas veces no estamos acostumbrados a escuchar de Dios, como la disciplina. Recuerda lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 6. Dios al que ama disciplina y azota al que toma por hijo. Hermano, nuestro Dios amaba a los de Nínive. ¿Usted cree que Dios no amaba a Nínive? Los amaba, hermano, y Él les estaba dando su segunda oportunidad para que se arrepientan. La primera la aprovecharon con Jonás. Esta segunda, bueno, vamos a ver qué va a ser lo que va a pasar con Nínive. Pero por lo tanto, hermano, debe saber igual usted eso. Nuestro Dios nos puede dar una primera oportunidad y si nos arrepentimos, gloria a Dios por ello, hermano. Una segunda oportunidad, pero recuerde, también es importante arrepentirse. Así que, hermano, vamos a terminar el video del día de hoy hasta aquí. Recuerde que estamos en el canal de la Iglesia de Cristo en Wanna Hill. Le invitamos a que si usted es nuevo en el canal, pues se suscriba, ¿verdad? Como siempre lo decimos, que active ahí la campanita para que usted reciba notificaciones de cuando nosotros subimos un video nuevo y de esa manera, hermano, usted está al pendiente de nuestras clases. Ahora, vamos a terminar con una oración final. Tengo algunas peticiones, ¿verdad?, que quiero compartir con ustedes. En especial, mis hermanos, orar por la esposa de nuestro hermano Frank, uno de los ancianos de la congregación, que se ha sentido un poquito mal de salud, ¿verdad? Y esperamos en el Señor que se esté recuperando nuestra hermana. Y sobre todo, hermano, pues sabemos que ya son hermanos grandes de edad avanzada, que obviamente el cuerpo físico no reacciona igual que como cuando uno tiene 20 o 30. Mas, sin embargo, hermano, confiamos en que nuestro Dios siempre va a hacer su voluntad. También, mis hermanos, seguir orando por los hermanos que están pasando enfermedades, nuestra hermana Celia, seguir orando por ella, ¿verdad? Y también orar por aquellos hermanos que seguramente están siendo afectados por esto del COVID. Y sobre todo, hermano, orar a nuestro Dios, ¿verdad? Para que nuestro Dios nos siga cuidando, nos siga protegiendo como hasta el día de hoy. Así que, hermano, vamos a orar y después de esto terminamos el video del día de hoy. Oremos. Amado Padre Celestial que estás en el cielo, gracias te damos, Señor bendito, por darnos la vida, la salud y la gran oportunidad que nos das de poder terminar este video. Te suplicamos, Señor, que nos sigas ayudando para poder aprender más de tu palabra por medio de Nahum. Gracias, Señor, porque hemos visto realmente tu poder, tu majestad, tu gloria, pero también sabemos, Señor, que tú eres un Dios disciplinador, castigador, cuando muchas veces nosotros no nos arrepentimos. Te pedimos, Señor, que sigas teniendo misericordia de nosotros,
que sigas siendo paciente como hasta ahora, Señor. Y que, Padre, tú sabes por qué pasan todas estas cosas en nuestras vidas, la pandemia, la lluvia, la nieve. Solamente tú conoces, Señor, el por qué. Y probablemente es para que dependamos más de ti, Padre. Así que gracias, Señor, porque tú nos das esta oportunidad de seguir hablando de tu consejo. Y te pido, Señor, que te quedes el resto de este día con cada uno de mis hermanos. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Te pido por nuestra hermana Celia, que también está recuperándose de su enfermedad. También orar y te pedimos, Padre, por nuestra hermana, la esposa de nuestro hermano Frank, que también se ha sentido un poquito mal, Señor, que tú la ayudes, que tú la bendigas para que ella se pueda recuperar pronto. Sabemos que nuestros hermanos ya son grandes de edad, pero confiamos, Padre, en que tú vas a hacer las cosas conforme a tu voluntad. Gracias, Padre, por permitirnos seguir abriendo más tu palabra y seguir aprendiendo más de ella, Señor. Te pido que te quedes el resto del día con nosotros, Señor, y que bendigas a mis hermanos también que están pasando alguna enfermedad como el virus, como este virus del COVID o cualquier otra enfermedad, Señor, que tú les ayudes. Gracias, Señor, por prestarnos este maravilloso día miércoles, y todo esto te lo pido y te lo ruego en el nombre de tu Hijo, nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, pues gracias por acompañarnos, gracias por estar mirándonos en este día. Esperamos en el Señor que siga siendo de gran bendición. Le invitamos a que usted comparta los videos, hermano, con otros amigos, con otros hermanos de la iglesia. Usted sabe, hermano, si usted está ahí, ¿verdad? Usted con un solo botón puede compartir el video con muchas personas. Así que le invitamos a que lo haga, mis hermanos, para que esta palabra pueda seguir llenando a muchos hermanos más. Hermanos, gracias por su tiempo. Dios me los bendiga y nos miramos el día domingo. Recuerde, si usted aún no se reúne de manera presencial, recuerde que los domingos a las 11:30 de la mañana, hora del centro, tenemos nuestro servicio de adoración. Así que, hermanos, aquí los esperamos. Dios me los bendiga y nos miramos el día domingo.